Bienvenidos a todos. Entonces, vamos a comenzar en oración. Mi padre va a iniciar orando y te doy paso a ti, Brian, para la introducción y nos vamos al tiempo de la enseñanza y al final yo voy a estar organizando el tema de las preguntas, 20 minuticos para preguntas y respuestas. Yo estoy muy atento. Cualquier cosa, Brian, aquí me puedes enviar el himno que desees para iniciar y por chat y yo lo inicio, ¿listo? Listo, Dani, gracias. Entonces, Toby, vamos a Bueno, iniciar. bueno, hermanos, vamos a unirnos en oración. Amado Padre, unidos en el Espíritu, como decía el apóstol Pablo, juntos en diferentes ciudades, diferentes casas, estamos tan agradecidos, estamos tan contentos de estar en tu presencia, Señor. Qué privilegio tan grande el que podamos hoy estar reunidos sabiendo que Cristo está presente en medio de nosotros, Señor. Estamos tan agradecidos por el tema que se está tratando. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo, por la obra de tu palabra, por la obra que haces a través de tus instrumentos, en este caso a través de José. Hoy nuevamente nos dirigimos a ti pidiendo tu gracia, pidiendo tu bendición. Señor, que no queremos que sea solo conocimiento, queremos tomar con responsabilidad tu palabra, guardarla en nuestro corazón, confrontar nuestras vidas y ponerla por obra, Padre. Amén. Sabemos que solamente en tu gracia es posible. Por eso disponemos nuestro corazón en esta noche para estar atentos. Quedamos muy agradecidos, pedimos tu bendición, tu gracia para cada uno de los hermanos. Y seas tú usando a Carbonel, a José, como tú quieras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo, bueno, bienvenidos todos. Gracias, hermano, por la oración, pensando en este buen tiempo. Ya hoy tercera sesión. Un abrazo ya para José desde la distancia. Y bueno, una videollamada cada lunes, ¿no? Nacional e internacional, sabiendo que hay de muchos lugares. Y qué privilegio, así como hay personas que usan esta virtualidad para otras cosas, también el aprovechar para lo bueno, para edificarnos unos a otros, aún para aprender. eh, nos, ha, nos ha exigido este tiempo de cuarentena aprender a usar algunas herramientas también. Ha sido importante este tiempo y bueno, como ahora también hablábamos con el equipo, algunas cosas paran, pero la obra del Señor no para y al revés necesita siervos que continúen. Entonces, vamos pensando en esto. Quiero invitarles a entonar un himno que titula Que mi vida entera esté, pensando en el tema que es la integridad en el creyente. Hoy vamos con la sesión número 3, y si no me digo, preguntas finales. Por eso en esta introducción no nos vamos a demorar. No, una oración por José. Le damos el paso a nuestro hermano. Entonces, Dani me colabora ahí con el himno 410, pensando en la integridad, en el tema de la integridad. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda enviar el impulso de su amor. Quiero entregarme a ti, Señor, quiero siempre andar en santidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad.
que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Quiero entregarme a ti, Señor, quiero siempre andar en santidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Quiero entregarme a ti, Señor. Quiero siempre andar en santidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Quiero entregarme a ti, Señor. Quiero siempre andar en santidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Quiero entregarme a ti, Señor. Quiero siempre andar en santidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Muchas gracias, Daniel. Pues vamos a orar y de una vez damos paso a nuestro hermano José. Bienvenidos a los que se están uniendo y siguen uniéndose. Hacemos el recordatorio del que hay al final de la enseñanza. Después de la enseñanza hay un tiempo para responder algunas preguntas. Así que por medio del chat, Daniel va a estar pendiente. Por medio de los hermanos que se vayan a conectar por medio de YouTube, también hay un hermano que está pendiente por esa plataforma recibiendo preguntas. Entonces, les invito a orar y de una vez damos el paso a nuestro hermano. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias porque nos permites desde la distancia reunirnos y ser edificados, animados, confrontados, consolados, desafiados por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que necesitamos de ti, que solos no podemos y que apartados de ti menos nada podemos hacer. Gracias por tu cuidado, por tu fidelidad, por tu respaldo, por tu provisión. Gracias porque vemos hermanos también de otros lugares sacando tiempo, disponiéndose a conocerte más y aprender de ti y ajustar sus vidas a ti. Gracias por la oportunidad que nos regalas por medio de hermano José, también por su tiempo, por su hogar, por su esposa y desde la distancia poder aprovecharlo, poder disfrutar de verlo también y de saber el conocimiento también que le has dado, el estudio de tu palabra y gozarnos con él, aprender de lo que tú nos quieres hablar por medio de nuestro hermano. Gracias damos por todos los hermanos que están pendientes, atentos en este momento de qué nos quieres hablar en cuanto a la integridad y la responsabilidad que tenemos como creyentes. Gracias por el máximo ejemplo del Señor Jesucristo y también por los personajes que hemos podido estudiar como Job, como Daniel, como Noé, como José. Gracias te damos y
pedimos tu dirección, pedimos de tu sabiduría en este momento de estudio. En el nombre de Jesús, amén. Listo, mi hermano José, adelante. Bueno, muy bien. Buenas noches. No sé si me escuchan bien todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me escucha bien, hermano? Muy bien. Muy bien, José. Bueno, entonces yo voy a desarrollar un tema durante 30 minutos, ¿está bien? ¿30 minutos? ¿O tenemos menos tiempo? José, yo creo que está bien. 30, Como vos digas, 35 está bien. está bien. Está perfecto. Sí, Porque señor. no quiero que se duerma nadie. No sé qué hora será, No, muy tarde allá, pero acá ya se están por dormir. Pero bueno, de cualquier manera, no, aquí estamos todavía bien. hermano, muy bien, muy bien. Primero que se duerma, terminamos la reunión. Muy bien. Vamos a tratar de comenzar entonces esta noche. Ustedes saben que el tema que hemos estado desarrollando es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la base es una de las virtudes, que es una base para la vida cristiana. Es decir, nosotros podemos hacer, nosotros podemos impresionar a otros, nosotros podremos decir a otros, pero quien realmente conoce nuestro corazón es Dios. Y ser íntegro significa que todos necesitamos tener un corazón que está totalmente unido, que está realmente, completamente rendido a los pies del Señor. Entonces, esta noche, ¿cómo hablar de la integridad? La integridad, como podemos definirla, es la idea de ser completos, de no tener grietas, de no tener máscaras, de no tener una doble vida, de no tener pecados escondidos, de no tener pecados secretos en el corazón, sino que nuestras vidas sean íntegras. Y lo más grande que tiene la integridad es que una persona íntegra es una persona transparente, es decir, no tiene nada que esconder, no tiene nada que ocultar, no tiene nada que poner aparte, sino que toda su vida, toda la vida, todas las áreas de la vida están delante de Dios y Dios está mirando permanentemente nuestros corazones. Por eso cuando un hermano tiene una grieta, cuando un hermano tiene una raíz de amargura porque no puede perdonar a otro, un hermano tiene una raíz de amargura porque está ofendido con otro, entonces no somos íntegros. No podemos ser íntegros delante de Dios cuando hay grietas en nuestro corazón, cuando hay máscaras. ¿Cuántas veces usamos máscaras, no? Para ver que otros nos vean bien, o para que otros no nos conozcan realmente como somos, y por eso es que la integridad es algo muy importante. Quiero recordarles, hermanos, que la integridad tenía tres cosas muy importantes para que la notemos y para que quede en nosotros, en nuestra vida. La primera de ellas es que una persona íntegra siempre tiene paz en la mente y en el corazón. Es decir, una persona íntegra tiene paz y no tiene intranquilidad. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo. Cuando una persona tiene una doble vida, cuando una persona miente, cuando una persona no es transparente, entonces está preocupada a ver qué dijo ayer para no mentir hoy, para que no lo descubran mañana. Es una persona que está ansiosa, que no está tranquilo, que no vive el cristianismo tranquilo, que no tiene fruto en su corazón, porque una de las cosas que trae la integridad es que uno lleva fruto. Uno puede llevar fruto. ¿Por qué? Porque la integridad, hermanos, es algo que hace que no haya cosas pequeñas que nos destruyen. Por ejemplo, las pequeñas moscas que caen en el perfume y destruyen el perfume. Son pequeñas moscas que caen en el perfume y el olor, la fragancia del creyente pierde su fragancia. O como la pequeña cantidad de aquello que leuda toda la masa, la levadura. Dice la Biblia, pequeña cantidad, Dios dice, pequeña cantidad leuda toda la masa y hace que se descomponga la masa.
Y en tercer lugar, las pequeñas zorras que entran al huerto, que comen las uvas que están creciendo. Entonces el creyente no tiene fruto. Por eso es que confirmamos la integridad de hermanos, hace que un creyente tenga fruto, que un creyente dé una fragancia exquisita para Cristo, que un creyente no tenga nada leudado en su vida. Entonces, esas tres verdades son muy importantes para nuestra vida. En primer lugar, ¿por qué? Porque la integridad nos da paz mental y paz espiritual. En segundo lugar, la integridad es la mejor herencia que podemos dejar como cristianos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros alumnos de la escuela dominical, a los alumnos de los jóvenes, a los alumnos de la escuela bíblica. ¿Qué es lo mejor que podemos dejar? Es la integridad, que vean que nosotros fuimos íntegros. No importa que estemos solos, que estemos acompañados, que estemos con presión, que estemos sin presión, como en el caso de Job que veíamos, perdió todo y sin embargo él no perdió su integridad. O el caso de José, cuántos episodios pasaron en la vida de José y él no perdió la integridad. Entonces es la mejor herencia que podemos dejar de nuestros pasos en Cristo, que los otros hayan visto que somos realmente cristianos, que nuestras esposas, que nuestros padres, que nuestros alumnos vean que somos íntegros, que decimos y hacemos lo mismo, que decimos que oramos y oramos, que decimos que leemos la Biblia y la leemos, que decimos que vamos a dar la vida por Cristo y la damos. No que sea una doble vida, ni una vida secreta, ni nada que se parezca a algo que no va a ayudar a la vida espiritual de las personas, sino que realmente podamos decir, nosotros somos íntegros. Entonces, la integridad trae paz a la mente y al corazón. La integridad es la mejor herencia que podemos dejar. Pero en tercer lugar, la integridad es lo que va a pedir el Señor cuando lleguemos al cielo. Ustedes saben que nosotros somos salvos por gracia, que un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia y un día también va a examinar a la iglesia en el tribunal de Cristo. Y todas las obras que hayamos hecho en integridad, porque la integridad va a ser probada por fuego. La integridad va a ser probada por fuego, no para salvación, sino para ver qué obra hicimos en integridad. De manera, hermanos, que necesitamos trabajar con integridad para que esas obras, en aquel día, cuando venga el fuego, entonces sean probadas y si son de oro, de piedras preciosas, que son de plata, entonces queden esas obras y no sean de madera, de hojarasca, de heno, que se vayan a quemar completamente. ¿Por qué? Porque se han hecho en falta de integridad. Por eso esta noche lo primero que tenemos que decir, Señor, que tu sangre bendita, tu preciosa sangre limpie nuestros corazones y nos haga íntegros completamente delante de tu presencia esta noche. ¿Cuánto necesita la iglesia de tener obras de integridad, hermano? Que lo hagamos por amor, que lo hagamos porque realmente nuestro corazón no tiene doblez, que lo hagamos porque nuestro corazón es sincero y sencillo, irreprensible delante de la presencia de Dios. Pero esta noche, al entrar, al introducirnos en este tema de la integridad, yo quisiera, para terminar este tema, ¿no? Que quedemos con algo que nos quede en la mente, ¿no? Es decir, algo que nos quede en la mente. Y para decir algo que nos quede en la mente, podamos recordar a la integridad con las vocales. La A, ¿cuáles son las vocales en castellano? La E, ¿cuál sigue? La I, la O y la U. ¿Está claro? Vamos a volver a repetir por las dudas. Hay alguien que no sabe castellano, entonces no se acuerda de las vocales. La A, la E, la I, ¿cuál sigue? La O y la U. Muy bien.
Muy bien, vamos entonces a hacer un acróstico de esta noche para terminar este estudio, para que nos quede en la mente y lo podamos tener claro. A esto sí hay que escribirlo, porque si no, no nos vamos a acordar ya cuando termine el mensaje, ya no nos vamos a acordar de nada. Entonces vamos a introducirnos a la integridad que dice, por ejemplo, con la letra A. ¿Cuál es la característica que tiene que tener una persona íntegra con la letra A? La persona, el creyente que es íntegro, debe ser auténtico. En primer lugar, el creyente debe ser auténtico. Vamos a leer eso en Primera Tesalonicenses, el capítulo número 2. Primera carta de Tesalonicenses, el capítulo número 2. Allí vamos a leer una porción que es lo que nos va a decir el apóstol Pablo sobre Tesalónica. Ustedes saben que Tesalónica fue una de las iglesias ejemplo, el ejemplo de las cartas, ¿no? Porque allí es una carta que el apóstol habla acerca, ustedes han sido ejemplo para Macedonia, para Acaya. Y el apóstol Pablo los recuerda con mucho cariño por su obra de fe, por su trabajo de amor y por su paciencia en la esperanza. Qué hermosa iglesia, ¿no? Parece la iglesia en Colombia, una iglesia hermosa, una iglesia que se caracteriza, ¿por qué? Por su obra de fe, por su trabajo de amor y por su esperanza, por su paciencia en la esperanza. Una persona auténtica fue el apóstol Pablo cuando fue a Tesalónica. Y él dice, la Biblia dice, capítulo 2, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Es decir, hermano, una persona que es íntegra, es auténtica en lo que dice, en lo que predica, en lo que ora. Es una persona auténtica, es una persona que no tiene nada que esconder. Y qué maravilloso que es cuando llegamos a este ejemplo, el ejemplo de una de las mejores cartas que hay escritas en el Nuevo Testamento. Tesalónica era un ejemplo en evangelización, ejemplo en obra misionera, ejemplo en esperanza, ejemplo en aquellas personas que se alentaban porque tenían esta esperanza, la esperanza que Cristo volviera pronto, y ellos eran santificados por la buena conducta en integridad. Pero la base está dada porque dice, yo no fui con exhortación por error o escondiendo cosas, sino que fui aprobado por Dios. Es que Dios tiene que aprobar nuestra integridad. Dios tiene que ver nuestra integridad. Y qué tremendo que el apóstol Pablo haya sido encomendado para tener tan grande obra de ir a predicar a Tesalónica y que se convirtiera la gente y que la iglesia fuese un ejemplo y que la iglesia fuese evangelizadora y que la iglesia tuviese una obra de fe, porque la fe provoca obra, un trabajo que nos movía el amor y una convicción en la esperanza gloriosa del regreso de Cristo. Eso es lo maravilloso. Cuando una persona es íntegra, puede predicar con toda libertad el Evangelio, puede ser enviada por el Señor. Y el apóstol mismo dice, nosotros fuimos aprobados por Dios. Qué tremendo es poder decir esto. Fui aprobado por Dios para ir a la iglesia en Colombia y decirles, hermanos, que la integridad se lleva del corazón. Y la integridad se necesita en la iglesia de Cristo en esta última hora, porque el Señor ya vuelve, el Señor está pronto a venir, y hay alguna característica que tenga que tener nuestro corazón, es la integridad, como el apóstol Pablo acá lo dice. Y ser íntegro es ser auténtico. Dice que había un muchacho que
en los siglos pasados quiere entrar a trabajar en un banco. Entonces todos los amigos estaban contentos porque él podía entrar a trabajar en el banco y esto era algo maravilloso, poder en aquel tiempo poder trabajar en el banco. Y entonces lo primero que hacen y el primer trabajo que le dan es ir a la caja, de cajero. Ya de cajero le habían dado una responsabilidad tremenda. Y de cajero necesitaba un par de meses estar practicando para poder hacer bien su trabajo. Entonces los primeros meses de práctica le comenzaron y le asignaron un trabajo que era identificar la calidad del billete. Entonces todos le dijeron, bueno, verdaderamente, cuando uno va a un centro de trabajo habrá tocado muchos billetes malos, falsos, papeles que no eran verdad, habrá tocado tantos papeles que no correspondían, que se habrá cansado en esos meses. Le preguntaban los amigos a él, y él dijo, no, cuando uno entra esos 2 o 3 primeros meses, solamente toca los billetes verdaderos. Cuando uno se acostumbra a tocar billetes verdaderos, inmediatamente que toca un billete falso, se da cuenta. Es por eso que uno tiene que ser auténtico, hermano. Cuando uno es auténtico, identifica perfectamente lo malo de lo bueno. Uno identifica verdaderamente lo que está bien y de lo que está mal. Pero que realmente uno cuando no esconde nada, cuando tiene integridad en el corazón, es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a tocar la palabra. Cuando uno toca la palabra, uno va dándose cuenta qué es lo que es la mentira, cuál es la ideología de género, cuál es la ideología de los hombres, cuál es la ideología de esta tierra. Entonces va tocando la palabra y se va haciendo auténticamente aprobado por Dios. Y la base de esta letra, la A, es que todos necesitamos ser aprobados por Dios, ser auténticamente creyentes que no tengan nada que esconder. Por eso es que tenemos que orar por una iglesia que sea íntegra, por una iglesia que no tenga nada que esconder, por una iglesia que se caracteriza por su obra de fe, por su trabajo de amor y por su paciencia en el regreso bendito del Señor Jesucristo. Que el Señor nos haga íntegros, hermano, que nos haga auténticos, porque la persona auténtica es la persona que puede llegar al corazón de la persona. La persona auténtica, como Pablo, llegó al corazón de los de Tesalónica, y ellos lo recibieron, y ellos lo aceptaron. Y Pablo dice, yo no fui con exhortaciones del error, sino que fui aprobado primero por Dios. Para ser auténticos necesitamos ser aprobados por Dios. En primer lugar, la letra A. Seguimos adelante. Y seguimos adelante con la letra E. Una persona íntegra, hermanos, con la letra E, vamos a estudiar esta noche que debe ser una persona entendida. La letra E, vamos a pensar una persona que sea entendida. Y para ello vamos a leer en Primera Reyes, capítulo 3, versículo 9. Primera Reyes, en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a ver una persona, Primera Reyes, capítulo 3, versículo 9. Segunda letra, entendido. Cuando un creyente madura, un creyente se vuelve entendido. Cuando un creyente lee la palabra, hay discernimiento y hay entendimiento, porque el Espíritu obra en nosotros. Capítulo 3, versículo 9. Dice el rey Salomón en el mismo momento que está por subir al trono, momento de tremenda conmoción en el pueblo. Y dice así, da pues a tu siervo un corazón entendido. Qué oración hermosa esta, hermano, ¿no?
¿Cuántas cosas a veces no entendemos bien? ¿Cuántas cosas a veces nos enojamos porque no las entendimos? Nos enojamos porque el hermano nos miró mal, el hermano no nos saludó bien. ¿Cuántas veces nos enojamos porque alguien no nos saludó bien? ¿Cuántas veces no tenemos entendimiento espiritual? Y acá lo primero que hace el rey dice, da a tu siervo un corazón que sea entendido para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Porque ¿quién podrá gobernar un pueblo tan grande? Esto es una oración extraordinaria. Esta es una oración donde muchos de nosotros la tendríamos que llevar cada día de rodillas, hermano. Porque cuando queremos guiar la obra, o cuando queremos colaborar con la obra, o cuando queremos ayudar a un hermano, ¿cuánto entendimiento necesitamos? Entender que nuestra vida no es nuestra, entender que todo lo que tenemos es del Señor, entender que estamos sirviendo de paso, somos pasajeros y peregrinos, entender que nuestra ciudad está en los cielos. ¿Cuántas cosas necesitamos entender esta noche? Tal vez usted está pasando por una oscura prueba, en un túnel oscuro, no sabe para dónde ir, no tiene conocimiento, no puede entender lo que pasó, no puede entender que le pase a usted esta noche. Y qué maravilloso es cuando uno viene a los pies del Señor, porque en los pies del Señor hay entendimiento para todos. El corazón íntegro es el corazón que siente la revelación completa de Dios. Dios va revelando su secreto al corazón que es íntegro. Dios va diciendo un corazón sabio es un corazón que sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Fíjese que en este momento, si hay un problema en el mundo, es la falta de discernimiento. Porque fíjese usted que en este momento, en el mundo, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. A la diferencia de los sexos, hoy están diciendo, bueno, no hay diferencia en los sexos. Hoy están diciendo, bueno, hay más de 120 sexos. Hoy están diciendo, bueno, hay una ideología, hay un pensamiento, hay una teoría de la evolución, porque nadie sabe qué está bien y qué está mal. Pero cuando un corazón es íntegro, cuando un corazón está cerca de Dios, la característica que tiene es que es un corazón entendido. Ojalá, hermanos, esta noche que todos los de la iglesia allí podamos entender entre lo bueno y lo malo, entender que ya pronto viene Cristo, entender que hay sabiduría que solamente viene de la palabra y que la palabra de Dios es la que hace fuerte y sabio y que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso esta noche, qué bueno es pensar en la palabra integridad, porque cuando uno es íntegro, hermano, uno es entendido, se hace sabio. Y qué bueno cuando uno le dice que es sabio. No en nuestra propia prudencia, sino en la sabiduría de lo que está bien y de lo que está mal. Nosotros esta noche estamos desafiados por la palabra para poder ser creyentes entendidos en los tiempos. ¿Sabe qué pasa? Que este es un tiempo donde ya el Señor vuelve. Este es un tiempo donde nos tenemos que preparar, donde tenemos que decir, ya vuelve el Señor. ¿Y cómo nos va a encontrar? Sin fruto, con falta de integridad, sin habernos entregado completamente. No dejemos pasar el tiempo, porque el que es entendido en los tiempos sabe que el Señor vuelve pronto. Vamos a la letra I, antes que se nos acabe el tiempo, porque ya tenemos poco tiempo. Con la letra I, bueno, no es obvio, ¿no? ¿Qué otra palabra vamos a usar con la letra I? Si no sea, ¿cuál va a ser la palabra?
integridad, ¿no? Vamos a usar la palabra integridad. Vamos a ver en la Biblia uno de los muchos ejemplos que hay en la Biblia, como lo hemos estado marcando y como lo hemos estado sosteniendo, de ejemplos de integridad. Y esta noche yo quisiera compartir uno de esos ejemplos de integridad en 1 Samuel, el capítulo número 12. 1 Samuel, el capítulo número 12. Es un ejemplo muy lindo porque es un ejemplo amplio, es un ejemplo extenso, pero muy bueno para tomarlo en cuenta, porque es el ejemplo de Samuel. Yo le pongo un poquito en cuenta que Samuel está ya por terminar su ministerio, el pueblo había pedido rey, y Samuel va a enfrentarse de una forma especial al pueblo y va a exponer su integridad. Entonces vamos a leer qué dijo Samuel ante el pueblo y qué valor tiene la integridad de un siervo. ¿Qué valor tiene la integridad cuando Samuel le habla al pueblo afirmando que él era verdaderamente un hombre íntegro? Dice así la Biblia, la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 12, versículo 2. Ahora pues, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya viejo y lleno de canas, dice Samuel, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Así que va a ser un resumen de su ministerio. Aquí estoy, atestiguad contra mí. Mira el desafío que hace, está delante de todos. Dice, yo les digo que alguien pueda decir contra mí, delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguno, si he agraviado a alguno, si he tomado cohecho de alguno, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces ellos dijeron, nunca nos has calumniado, nunca nos has agraviado, nunca has tomado algo más de la mano de ningún hombre. Y les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Ellos respondieron, así es. Qué tremendo, ¿no? Porque si hoy yo dijese, a ver hermano, que alguien diga si yo hablé mal de alguien, y se levantan varias manos diciendo, usted habló mal de mí, usted habló de mí. Si yo le robé el asno a alguien, yo le robé el buey a alguien, si yo tomé cohecho con alguien, todo el pueblo estaba allí. Pero cuando una persona es íntegra, hermano, puede ser expuesto a cualquier persona. Y cualquier persona puede decir, nunca has tomado algo en contra de nosotros. ¿Qué pasaría, no? Esta noche, no un hombre, Dios, mirando tu corazón. Yo pudiese decir, yo nunca he murmurado contra nadie. Yo nunca he hablado mal de alguien. Yo nunca he tomado algo mal de alguien. Yo podría decir, mi vida está limpia como un vaso transparente delante de los hombres que me están mirando, pero fundamental delante de Dios que me está mirando. Pero Samuel en este momento, cuando ya su ministerio se está terminando, le puede decir, yo soy íntegro. Yo quiero que ustedes puedan decir si he tomado algo, si he hablado mal de alguien, si he agravado a alguien. Y todo el pueblo le dice, nunca has hablado contra nosotros. Un testimonio que impacta, un testimonio que abre nuestro corazón para comprender el corazón de Dios, hermano. Dios quiere creyentes así, que seamos transparentes en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. ¿Cuánto más cuando adoramos? ¿Cuánto más cuando queremos obrar, cuando queremos ofrendar,
cuando nos queremos acercar a Él. Dios quiere corazones que sean íntegros. Pero vamos rápidamente a las dos vocales que nos faltan, porque si no, no vamos a terminar esta noche. Se nos van a dormir y yo no quiero que se duerman, no me quiero que me dejen solo hablando acá. Vamos a la O. Entonces vamos a repasar un poquito. Lo tienen anotado, ¿no? ¿Ya lo tienen anotado todos? La primera, ¿cómo era? Con la letra, ¿cómo era? A. Y entonces, la letra A era auténtico. Oyente auténtico. La letra E, Entendido. entendido. Y la letra I, Íntegro. Persona muy bien. Me están siguiendo. Muy bien. Va. Seguimos a la O. A la O vamos a decir que toda persona que es íntegra, hermano, toda persona que es íntegra necesitamos, ¿no? Necesitamos, porque en esto estoy primero yo, ser obediente. Y eso lo vamos a leer en Jeremías 42, capítulo 40. El profeta Jeremías, capítulo 42, el versículo número 6. Ustedes saben que esta historia es la historia donde ya Babilonia venía a tomar el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ya iba a ser tomado, y algunos querían escaparse a Egipto. Entonces viene el profeta Jeremías para decirles, no se muevan, Dios los va a llevar a Babilonia, pero en 70 años van a volver, no se muevan de acá, esa era la orden. Y entonces el contexto del versículo que vamos a leer, para entender que un creyente no puede dejar de ser, para ser íntegro, no puede dejar de ser obediente. Podemos hablar toda la noche de la integridad. Podríamos ocupar todos los lunes del año de la integridad, porque toda la Biblia habla de la integridad. Es una lección, es la virtud cristiana que es la base, es el movimiento, es el fundamento de cualquier movimiento que queramos adorar, queramos servir, queramos cantar. Es la base fundamental. Y entonces dice aquí, capítulo 42, versículo número 6 de Jeremías, el profeta, le dice, el pueblo le responde a Jeremías, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová, nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Qué versículo, ¿no? Qué hermoso versículo y promesa para todos nosotros esta noche. El pueblo estaba en medio de una prueba, Dios le había enviado la prueba, Dios iba a probar al pueblo 70 años en Babilonia. Allá iban a estar llorando, allá iba a Dios mostrar su poder también sobre su pueblo en muchas situaciones, porque Dios los iba a guardar aún en medio de la prueba. Pero el pueblo llega un momento para decirle, mire, aunque sea bueno, aunque sea malo lo que nos van a decir, a la voz de Jehová obedeceremos. ¿Sabe por qué cuando obedecemos hay una bendición? Porque cuando obedecemos a Jehová, obedeciendo su voz, dice el pueblo, nos va a ir bien. Aunque parezca que va a haber pruebas, aunque parezca que no es lo que esperábamos. Muchos de nosotros estamos decepcionados. Tal vez estamos sin fuerzas. Tal vez hemos perdido la integridad. Tal vez hemos perdido la visión de un Dios tan grande, del Dios Elohim, el Dios creador. Hemos perdido la visión de un Dios Shaddai, el Dios todopoderoso, aquel Pantocrator del Apocalipsis, aquel que mueve con su poder todas nuestras vidas. Pero esta noche dice, mire, obedeciendo a Dios, nunca nos va a abandonar. Obedeciendo al Señor va a ser el camino que nosotros necesitamos, obedecer los pasos que Dios nos muestra. Y hermano, el corazón íntegro es un corazón obediente.
que nunca se cansa de seguir las pisadas del Maestro. Terminamos con la letra U. Y con la letra U volvemos al Nuevo Testamento para leer lo que escribió el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. En 2 Timoteo, capítulo número 21, capítulo 2, versículo 21, capítulo 2, versículo 21, con la letra U, que va a ser para redondear toda esta enseñanza que hemos tenido en estos 3 lunes, la enseñanza de la integridad. Cuando yo vaya a Colombia, entonces esté anotado en la heladera la A, la E, la I, la O, la U, además de las pizzas, de la empanada, ¿no? Además de todo eso, ¿no? Además, las letras de la integridad. La letra U, vamos a ver que una persona íntegra, hermano, y especialmente los jóvenes, o el resultado de la integridad en un joven, especialmente, es ser útil. Es una persona útil. Dice el apóstol Pablo, así que el que se limpia, ¿no? Está hablando de muchas cosas que venían, necesitaba ser limpiado. Así que el que se limpia de estas cosas es un instrumento de honra, santificado, útil al Señor. Porque la persona que se limpia de estas cosas, la persona que se limpia de todo aquello que no es bueno, que no tiene una doble vida, que no tiene máscaras, que no tiene nada que esconder, que no tiene nada que ocultar, sino que está limpia, es un instrumento. Y ojalá, hermanos, que todos los que estamos escuchando esta noche la palabra, y yo primero, podamos considerarnos útiles para la obra del Señor. Porque el que se limpia de estas cosas va a ser un instrumento útil. Y esta noche, ¿cómo no pedirle al Señor que Él use nuestras vidas, Él nos haga íntegros, Él que realmente limpie nuestras vidas y podamos decir, mire, esta es la vida que Dios me dio y yo quiero servirle, quiero honrarle, quiero darle todo lo que tengo para la gloria, para la honra de su santo nombre. Que toda la iglesia tenga la característica completa de la integridad. Cada creyente, ser auténtico, ser entendido, ser íntegro, ser obediente y ser útil para la gloria y para la honra de Dios. Que el Señor nos bendiga esta noche y que esa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón quede una palabra viva, eficaz, poderosa, más penetrante que espada del filo, sea el Espíritu Santo, no un hombre, el que toque los corazones, que provoque cambios y que haga que nuestras vidas sean como ese lápiz, ¿no? Ustedes conocen esa metáfora que hay del lápiz. El lápiz es un instrumento que hablaba con su creador. Es una leyenda. Entonces el lápiz dice que se sentía menos, pero el creador le dice el lápiz es muy importante, porque el lápiz tiene que saber que solamente va a ser útil cuando una mano superior lo mueva. El lápiz va a sentirse que lo más importante no está lo fuera, está adentro, porque lo que adentro es lo que vale, adentro es lo que escribe, adentro es lo que deja huellas. El lápiz va a sufrir cuando le saquen punta. El lápiz va a sufrir cuando le saquen punta. Un instrumento sin punta es un instrumento inútil. Lo tiene que mover una mano superior. Lo mejor está adentro. Cuando le sacan punta, duele. El lápiz siempre deja huellas. Pero lo maravilloso del lápiz, a diferencia de la tinta, que lo que se escribe con lápiz se puede borrar. Hay veces que nosotros escribimos cosas malas que se pueden borrar,
que Dios la puede borrar, que Cristo con su preciosa sangre la puede borrar. Porque, hermanos, somos lápices, somos instrumentos, y un instrumento tiene que ser íntegro para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga esta noche. Muchas gracias, hermano José. Gracias de verdad por lo que el Señor ha hablado por medio de ti. Vamos a volver a entonar el himno que no pudimos poner la diapositiva y vamos a dar la oportunidad para que en el chat puedan poner algunas preguntas y también podamos seguir siendo edificados. Entonces, vamos a entonar, que sean fáciles. El himno 410 que lo había elegido Brian, que no le puede poner la diapositiva. Vamos a entonar juntos allí en las casas. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Quiero entregarme a ti, Señor, quiero siempre andar en santidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Quiero entregarme a ti, Señor, quiero siempre andar en santidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Quiero entregarme a ti, Señor. Quiero siempre andar en santidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Quiero entregarme a ti, Señor, quiero siempre andar en santidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Quiero entregarme a ti, Señor. Quiero siempre andar en santidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Bueno, ya tenemos por aquí algunas preguntas. Entonces vamos a comenzar con la primera. Entonces, en una época donde hay mucha internet, ¿qué consejos prácticos bíblicos nos podrías dar en cuanto a mantener la integridad en el aspecto de la doctrina, de ser fieles a la sana doctrina e íntegros
en ese aspecto, en todo este tiempo que se puede escuchar tanto y mucho no puede ser verdad. Sí, yo creo que, bueno, es un problema que está muy actual, es muy actual, que todos podamos escuchar de todo, de todas las posiciones y de todas las enseñanzas. De cualquier manera, uno tiene una iglesia local y en la iglesia local nos identificamos con algunas enseñanzas que nos encolumnamos detrás de esas enseñanzas. Por eso es que cuando nosotros podemos escuchar, pero hay algo que no nos parece o no nos cierra o no está de acuerdo con nuestra iglesia local, nosotros tenemos que tener discernimiento de decir, bueno, yo estoy en esta casa, yo pertenezco a este hogar y voy a seguir las indicaciones de este hogar, porque yo me voy a sentir cómodo con los principios bíblicos que tiene este hogar. Nosotros, por supuesto, debemos reconocer que hay muchos puntos de vista y de allí las denominaciones y de allí las diferentes posiciones que tienen los autores, porque si no sería muy, digamos que somos solos nosotros y no hay nadie más. Pero no es así, sino que hay otros hermanos que han pensado de otra manera. De cualquier manera, lo que nosotros tenemos que hacer es que pertenecemos a una iglesia local. Y en esa iglesia local hay una enseñanza, hay una orientación, y nosotros tenemos que siempre estar contentos y cómodos en el lugar donde estamos. Entonces, orar para que el Señor nos dé discernimiento, podamos conocer, pero que estemos cómodos en el lugar donde se enseña o se tiene por enseñanza una doctrina determinada y que nosotros, porque la está siguiendo la iglesia local, nosotros también nos ponemos detrás de esa iglesia local. Si no, tendríamos que andar por iglesias y iglesias y cada lugar donde cada verdad podríamos escucharla, pero no es así. El creyente tiene que estar en una iglesia local, estar sirviendo, estar formando parte del cuerpo y, por supuesto, hay situaciones donde evidentemente habrá que estudiarlas, habrá que, preguntar a los hermanos que enseñan en la iglesia, por eso es muy importante orar por los hermanos que enseñan en la iglesia, para que nos den respuesta y para que podamos nosotros tener un mismo sentir. La iglesia local tiene que tener un mismo sentir y por eso es la iglesia local. La iglesia universal no la de los brasileños, no, la iglesia general, la universal del Señor, la que salvó por su sangre, y todos los que crean en Cristo, un día vamos a ir al cielo para estar con Él, pero mientras tanto estamos en iglesias donde es como cada casa, una casa donde tiene un horario para comer, un horario para dormir, un horario. Entonces cada casa se organiza de acuerdo a cómo se ha interpretado la palabra o cómo los hermanos han interpretado la palabra, y por eso es muy importante que haya un buen desarrollo en la iglesia de la explicación del tema y cómo la iglesia se columna y cómo la iglesia tiene que tener discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo para que la iglesia pueda crecer en comunión y en armonía. No sé si está más o menos contestado. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas, voy a intentar clasificar de la mejor forma. En YouTube también están preguntando. Una pregunta que hacen es, ¿cómo puede vivir un creyente en integridad si sufre depresión? Si está sufriendo depresión. Bueno, primero, solucionar el tema de la mente es un tema difícil, pero bueno, tiene solución, todo tiene solución, porque es empezar. Pero uno dice, bueno, me quedo acá porque estoy así mal, pero me quedo acá porque no quiero seguir avanzando. Pero, ¿por qué llegó a ese momento? La depresión a veces, por supuesto, puede ser causas físicas,
donde necesita algún tratamiento, puede ser causas psicológicas, donde también la psiquis necesita tratamiento, pero en general las depresiones muchas veces son espirituales. ¿Por qué? Porque no hay una buena relación y una buena comunión con Dios. Es decir, nosotros creemos que la mente se enferma, como todo organismo se enferma. El corazón se enferma, el pulmón se enferma, la mente se enferma, por eso hay que cuidarla a la mente. Cuidarla. ¿Y cómo se cuida la mente? ¿Qué es lo que le pone uno a la mente? Si todo le pone basura, 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 entonces la mente se va a enfermar, es evidente. Pero a veces hay problemas que nosotros tampoco queremos cambiar, no queremos ir hacia adelante. Le voy a dar alguna recomendación para la persona que es depresiva. En primer lugar, necesita, si no conoce a Cristo, conocer a Cristo como Salvador personal. Porque muchas depresiones son espirituales por causa del pecado y la gente que no está bien, puede tener que empezar un tratamiento, pero sin Cristo no puede empezar nada. Entonces, el primer paso es la salud espiritual, porque la gente se trata emocionalmente, físicamente, pero lo espiritual no lo tiene, no lo trata. Entonces es muy importante que la gente sepa que el primer tratamiento para la depresión es espiritual. Es cuando Cristo entra a la vida. Cuando uno es creyente y tiene depresión, porque antes decía, bueno, el creyente no se puede deprimir. No, todos nos podemos enfermar. Porque si usted le pone basura a la mente, se va a enfermar. Es claro. Usted necesita, para cambiar, sentir que Cristo es el Señor de la vida. Es decir, que todo le pertenece al Señor. Es el Señor, la autoridad máxima. Porque a veces la mente se enferma por complejos de inferioridad, complejos económicos, complejos físicos. A veces la mente se enferma, ¿sabe por qué? Porque no puede perdonar a otra persona. Se enferma en un embudo, solamente empieza a pensar en eso, que no puede perdonar a la persona, y entonces se enferma la mente. ¿Por qué? Porque nosotros somos una entidad, una unidad psicofísica espiritual. Y cuando una parte se enferma todo. No es que se enferme una parte y la otra parte no. No, se enferma todo. Y el primer tratamiento y la primera parte que uno tiene que cambiar es la parte espiritual. La comunión con Dios, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos. Empezar a servir, empezar a quitar los complejos de la inferioridad, empezar a perdonar, empezar a decir, a ponerse metas más altas. Cambie las metas, hermano. Uno dice, bueno, no puedo cambiar, yo estoy acá abajo, pero la meta del creyente es más arriba. Póngase metas más altas, empiece a servir a los otros, empiece a ayudar a otros, póngase metas más altas, a leer la palabra, a comunicarse con la palabra, a pedirle que Dios se revele por su palabra al corazón. Entonces son metas que uno va poniendo en la vida, y entonces se va a empezar a llenar de cosas, que la mente va a sacar toda la basura. Fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo, lo que entra por los ojos de la luz al cuerpo. Si por los ojos entra oscuridad, todo el cuerpo va a ser oscuro. No sé qué es lo que sucede con las personas, muchas veces que se tienden a la depresión. No tienen metas, hay muchas raíces de amargura, hay complejos. Entonces, para empezar a cambiar, yo entiendo que puede haber personas que estén y necesitan tratamientos, es verdad, que necesitan las herramientas de la psicología, es verdad, pero el primer tratamiento que necesita el ser humano es el tratamiento espiritual. Y el tratamiento espiritual, ningún otro tratamiento va a ayudar si el tratamiento espiritual no es eficaz. El tratamiento espiritual es la comunión con Dios, es leer la Biblia, es orar, es tener comunión, es poder sentir el aliento que Dios da con su palabra. Hermanos, necesitamos tener una visión renovada, renovar las metas, perdonar a los hermanos, servir a otros, quitar los complejos. Yo creo que esas son bases fundamentales para poder salir de una raíz de amargura que nos provoca la depresión. La depresión, más que en esta pandemia, ustedes saben que esta pandemia, como nunca ha traído
depresión a la gente. ¿Por qué? Porque la gente está encerrada. La pérdida de la libertad, ¿no? En nuestro país, por lo menos, la pena máxima es quitarle la libertad a la gente. Bueno, y hoy están todos en sus casas y mucha gente está depresiva. ¿Por qué? Porque no tiene metas, porque tiene temores, porque hay enfermedades, porque hay pestes, hay temores a la muerte, cuántas otras cosas, pero que el creyente, cuando vive lleno de Dios en su corazón, Dios nos cambia, Dios nos transforma, Dios tiene poder, Dios tiene gozo, su misericordia son nuevas cada mañana. Cuando usted se llena de Dios, se llena del Espíritu de Dios, entonces la vida cambia, la mente se transforma, el pecado desaparece, las redes desaparecen y la cárcel se abre, porque es como una cárcel que se abre. Y qué maravilloso cuando Dios obra en la vida de una persona y nos da libertad, porque eso es lo que necesitamos, hermano, libertad en Cristo Jesús para vivir la libertad con que Cristo nos hizo. Por eso yo le aliento a todos los hermanos, porque tal vez estamos un poco depresivos todos, porque es verdad que en el mundo la pandemia ha provocado esto, ¿no? Miedo a la muerte, miedo al contagio, miedo a la soledad, miedo al encierro, más miedo a qué va a pasar económicamente después de la pandemia en el mundo. Y todos estos temas, si uno deja que se llene la mente, uno termina enfermo, es verdad. Si uno deja que todos estos temas llenen la mente, uno termina enfermo. Pero qué maravilloso, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué maravilloso cuando nosotros hacemos que el pensamiento sea rendido a los pies de Cristo, sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Por eso, porque el pensamiento que el Señor nos da y el pensamiento que nosotros tenemos que tener es el que está en la Biblia, la palabra de Dios, que nos alienta a seguir adelante, porque dice, por nada estén afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Es decir, como que Dios guarda el pensamiento del creyente. Dios guarda el corazón del creyente. Y fíjese qué promesa tan maravillosa es esta. Mi corazón y mi pensamiento están guardados. Nadie los puede tocar. Y esta noche, hermanos, que nos alientemos los unos a los otros en medio de esta pandemia. Porque dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez no lo vamos a poder entender, pero la paz llena el alma, hermano. Y la paz hace que se guarde el corazón y se guarde el pensamiento en Cristo Jesús. No voy a hablar más porque si no voy a hablar yo toda la noche. Vamos a seguir igual. No, pero se me van a dormir los hermanos. Hay una más en cuanto al papel que tienen los ancianos de la iglesia. ¿Cuál o qué papel cumplirían los ancianos de la iglesia local para cuidar y proteger la integridad doctrinal de la iglesia local? Bueno, no, yo creo que el Señor ha puesto, hermanos, sobre las iglesias, esto es bíblico, ha puesto hermanos con discernimiento, ha puesto hermanos que tengan una vida íntegra delante de los hermanos, para que puedan guiar a la grey, que puedan pastorear. La palabra pastorear es una palabra que tal vez encierre toda esta idea de lo que es, especialmente dentro de tanta confusión o de lo que es tanto acceso a comunicaciones que tenemos o a informaciones que tenemos. Tenemos un gran acceso hoy a tener muchas cosas, pero qué hermosa la figura del pastor, porque el pastor es la figura de aquel que va guiando a la oveja. Es el que va a llevarla a donde hay pasto que le va a hacer bien a la oveja, donde va a haber agua que le va a hacer bien a la oveja. La idea del pastoreo es llevar a un lugar tranquilo y de reposo
a la persona. Y es verdad que ser un hermano que guía a la iglesia, a la congregación, la palabra sobrevedor, pastor, episcopo, anciano, bueno, todas esas palabras hablan acerca de una misión que se tiene, que es conducir sabiamente a la iglesia. Y la iglesia necesita alimentarse. Ahora, yo creo que todos los pastores necesitamos tener una enseñanza así general a todos los hermanos, porque la palabra de Dios es para todos, pero también necesitamos tener encuentros personales donde cada duda o cada propuesta o cada, digamos, cuestionamiento que se realice se pueda ser solucionado a través del conocimiento que tiene el pastor, evidentemente, que tiene el hermano sobrevedor o episcopo o anciano, presbítero, como quiera decirle, la misma palabra que usa la Biblia, para que nos pueda orientar, para que nos pueda trazar la palabra y para que pueda enseñar qué es la enseñanza que tiene esa iglesia local. Porque cada iglesia local tiene sus características, porque cada iglesia es autónoma e interdependiente. Es decir, cada iglesia tiene sus características propias, aunque somos interdependientes. Es decir, yo soy de una iglesia, ustedes forman parte de otra iglesia, pero interactuamos. Es decir, los dones interactúan, pero lo que tiene la iglesia es que es autónoma. Es decir, cada iglesia sigue una forma, sigue una doctrina, sigue una formación. Entonces, todo el hermano que quiera estar bajo ese techo, bajo esa familia, entonces tenemos que vivir con gozo, estando en ese lugar, no murmurando contra los hermanos ancianos, murmurando contra otros, sino que el creyente tiene que estar gozoso donde está y estar viviendo una vida íntegra en el lugar donde está. De esa manera crece. Pero ya digo, para eso el Señor ha puesto a los pastores, los ancianos, para que puedan llevar a la oveja a un lugar donde pueda comer, donde pueda tomar agua, donde esté libre de peligro, donde no tenga acechanza del lobo, donde no le pueda sorprender ningún enemigo, donde pueda ser educada, donde pueda ser sanada, donde pueda ser realmente lo que dice Ezequiel, ¿no? Un pastor que realmente lleve bien las ovejas. Y esa es una figura muy, muy clara de que realmente el trabajo muy grande que tiene el que enseña la palabra de Dios, el que traza la palabra de Dios, y cuánta comprensión tenemos que tener, cuánto de amor tenemos que tener para que todos entiendan que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y es bueno la misión que cada uno de nosotros tenemos. Muchas gracias. Sí, hay muchas preguntas, pero vamos a terminar con dos, porque realmente se extiende mucho. En cuanto al mismo liderazgo también, la integridad del liderazgo de un siervo de Dios o de una familia que es pública, que quizás por alguna razón hubo algún pecado público, un divorcio, hijos que están en rebeldía. La pregunta es, ¿sería igual de aprobado este siervo para seguir en el servicio público? ¿O ese pecado que aunque fue confesado, Dios lo restauró, le quita ciertos privilegios del servicio público al Señor? Sería la pregunta. Sí, yo creo que, por supuesto que el Señor disciplina a las personas, la disciplina viene, y siempre la disciplina es para restaurar a todos los hermanos. Es decir, toda la disciplina es para restaurar a los hermanos. Lo que tenemos que entender siempre es que hay, que para Dios también, todo pecado es pecado, sea grande, chiquito, pequeño, simulado, es pecado. Para Dios todo pecado. Ahora, para nosotros, la consecuencia de los pecados es diferente, y eso es lo que lleva a la diferencia, ¿no? No es lo mismo que mintamos que matemos a una persona, porque la consecuencia va a ser otra. Es pecado, pero va a ser otra. De la misma manera,
cuando una persona cae, una persona que está en un ministerio cae o tiene un tropiezo, es, digamos, disciplinada, es restaurada, se sigue todo, debe entender que hay consecuencias que nos llevan a perder privilegios. Por eso, entonces, cada uno verá de acuerdo al fruto del arrepentimiento, verá al grupo de los hermanos. Por eso es muy importante los ancianos, porque los ancianos en definitiva son los que van a marcar qué nivel, qué regreso, qué restauración, qué lugar puede ocupar ese hermano. Porque, por ejemplo, un hermano que ha tenido una clase de matrimonios y cae en pecado y se divorcia, tiene un gran problema con su familia, y ya no sería, digamos, un buen ejemplo, digamos, como para volverlo a poner en una clase de matrimonio. Es decir, el Señor lo restaura, pero las consecuencias del pecado a veces son difíciles, son duras y son a veces difíciles de llevar adelante. Por supuesto que el Señor lo puede restaurar y tiene poder. Yo no puedo limitar el poder de Dios ni la restauración que Dios puede hacer, sino que cada caso es un caso especial. Segundo, cada grupo pastoral tiene que orar y ver qué condiciones, frutos de arrepentimiento, manifestaciones pueda tener ese hermano. Y ya te digo, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que busque hermanos que quieran ser los que guíen la iglesia, tienen que ser irreprensibles. ¿Qué significa este vocablo? Que algunos a veces lo olvidan, pero es el primero. Ser un hermano que no tenga de qué la gente tomarse, es decir, como una taza que no tiene manija. Esa es la idea. Cuando es irreprensible una persona, es alguien que no tiene de dónde agarrarla. Entonces, muchas veces hay ministerios que, bueno, necesitan hermanos que sean irreprensibles. Pero ya le digo, yo no puedo ocupar el lugar de Dios y decir, mire, esto es así, esto es así. Simplemente vemos toda la Biblia, vemos que Dios restaura, Dios perdona, las consecuencias de los pecados a veces son diferentes y son distintas, que cada grupo de ancianos es el que tiene que aplicar la iglesia. Dice el Señor Jesucristo, todo lo que sea atado en el mundo será atado en el cielo, y todo lo que sea desatado en la tierra será desatado. Estaba hablando de la iglesia, porque él dice que la iglesia iba a venir y le iba a dar autoridad para dar disciplina a la iglesia. ¿Y quiénes son los que dan disciplina en la iglesia? Los sobrevedores. Entonces, todo asunto que los sobrevedores tengan que tomar son aquellos responsables. Por eso tiene que orar mucho la iglesia por hermanos responsables, equilibrados, sabios, que sepan la doctrina, que conozcan el discernimiento, que tengan sean equitativos, que puedan dar juicios razonados, porque es base, fundamento para que la vida de la iglesia pueda seguir adelante. Así que creo que no sé si está contestada la pregunta o se aumentó la confusión general, pero de cualquier manera No, está claro en la Biblia que hay pecados, Dios los perdona, pero las consecuencias a veces son duras, a veces que hay que sobrellevarlas y que uno tiene que entender que a veces hay ministerios que necesitan personas irreprensibles, hay otras personas, y eso siempre es un juicio que debe elevar el grupo pastoral. Y muchísimas gracias, José. Terminaremos con la última, que varios enviaron la última, ya no más. Porque en realidad tú eres porque tienes un horario mucho más tarde. Nosotros estamos... Están bien, están chochos. Sí. El lunes que viene. Bueno, pues, podemos hablarlo. De seguro saldría mucho tema. Varios preguntaron muchas cosas de familia. Por ejemplo, preguntaron acerca de una esposa
que su esposo no es íntegro y ella quiere cultivar la integridad, o también un hijo y sus padres no son creyentes y le cuesta o le impiden poder ser íntegro y cómo ser íntegro sin llegar a ser parte del pecado de esa persona que se ama, pero uno sabe muy bien que no puede participar en muchas cosas. Bueno, es que justamente el Señor nos envía a lugares no sencillos, no fáciles, para mostrar la integridad. Justamente allí, el hogar es el lugar más difícil, donde uno tiene que mostrar que realmente es íntegro, aun cuando lo que rodea no inspire ni aliente a la integridad. Uno de los ejemplos que hemos visto es de José, cuando su familia, si hay alguien que no fue íntegra, fue la familia de José, porque los hermanos eran realmente unas personas bastante difíciles, eran personas que habían tenido toda clase de pecado, habían personas violentas, había personas que habían matado gente, había personas que se habían tenido relaciones con la esposa de sus padres, es decir, era una familia que para nada era íntegra. Sin embargo, José fue íntegro en ese medio. Yo creo que Dios nos manda a lugares donde la gente va a notar la integridad. Y si hay algo que va a cambiar la vida de la gente, es cuando van a ver que nosotros somos íntegros. No importa el medio ambiente, porque la integridad no depende del medio. La integridad depende de la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena de Dios, muestra a Dios. No puede mostrar otra cosa. Entonces yo puedo vivir con personas que tal vez no sean íntegras, pero mi integridad las pueda contagiar. Fíjese que Dios buscaba personas santas, que tengan integridad. Y hoy nos busca a nosotros, que tal vez estemos en un hogar que es difícil, un hogar que, como el de José, un hogar ensamblado, un hogar donde el padre tenía 4 esposas, un hogar donde los hermanos habían hecho cualquier cosa habían hecho, y además lo querían matar. Entonces nos muestra a nosotros que la integridad es posible y que la integridad no la ven los otros. La integridad primero la ve Dios. Y cuando Dios obra en una vida, la vida cambia. Porque los otros que están con nosotros comienzan a ver la integridad nuestra. Por eso yo los aliento a todos los hermanos, porque sé que hay muchos hogares que sufren, hay personas que vienen al Señor y son solas en la casa, y es difícil a veces que el papá o la mamá o los hermanos no sean del Señor. Es difícil cuando no hay integridad en el hogar, porque allí se ve la integridad, ¿no? No podemos mentir como somos. Entonces allí es cuando realmente pesa mucho una vida de integridad. Por eso este tema es un tema que va a confirmar la vida cristiana. Es un tema que no puede salir de la vida cristiana. Que todos como creyentes tenemos que decir, mire, yo necesito vivir esta vida de integridad. En lo secreto, en lo íntimo. Porque eso es lo que va a cambiar a mi papá o a mi mamá o a mis hermanos. Esa es la integridad. Y eso, a eso vamos, ¿no? Que en el secreto, en donde no se ve, allí donde es difícil remar, es difícil caminar, es difícil vivir, pero cuando uno lo hace para el Señor cambia los corazones y transforma las vidas. Por eso es que realmente para todos los hermanos que tal vez tengan familias que no tienen al Señor esta noche, una oración especial por ellos, para que realmente sean ustedes luz, así como fue Daniel, íntegro, en medio de un pueblo que era contrario, un pueblo que le ofrecía los placeres de esta tierra, los placeres del rey, y sin embargo él propuso en su corazón no contaminarse. Es esa la base de la integridad, proponer en el corazón, porque este tema es un tema de corazón. No se puede decir, no, yo ya estoy íntegro, ya lo superé, ya no necesito. No, es
un tema de lucha día a día y que está en el corazón para que podamos ser íntegros delante de Dios y que esa integridad contagie a otras personas que nos están viendo. Muchas No sé gracias, no sé José. si te aclaré el tema, pero espero que el Señor No, sí, claro. sea de bendición, porque es un tema muy, muy difícil, es hermoso, Sí, pero muy difícil para aplicarlo. Más cuando hay un hogar que realmente, como que estamos viendo, ¿no? Ahí, hogares ensamblados, hogares con violencias, hogares que están divididos, hogares que, donde, bueno, no ayudan para ser íntegro, pero que realmente Dios ve el corazón y Dios va a premiar la integridad de cada uno. amén. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los que estuvieron en la llamada, también por YouTube. Muchas saludos a los hermanos en Bogotá, hermanos en Bucaramanga, hermanos también en Cali, en Tuluá y algunos otros más. Disculpen si no puse todas las preguntas textuales, intenté tomar por temas y hacer una. Entonces, Pero, muchas gracias. pero podemos tomar otro lunes para las preguntas, no hay problema. Pues lo hablamos y de una. Muchas bendiciones. Voy a dar paso a Brian para terminar. Y gracias, José, de veras por este tiempo. Allá son las 10:30, creo. Allá sí, ya 10, está tarde. 22, Nosotros estamos todavía un poquito más temprano. Muchas gracias por ese esfuerzo y la fuerza que te da el Señor para compartir la no, palabra. gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de servir al Señor que siempre me dan. Los llevo en mi corazón, es una iglesia muy amada para mí. Colombia la llevo en mi corazón y quisiera que cuando pase todo la pandemia, ahora estamos lejos, pero estemos más cerca y podamos compartir en la casa de personas que estoy viendo, que se me caen las lágrimas cuando lo veo a José, a la esposa que nos ha recibido con tanto cariño, que el Señor les bendiga mucho, los llevamos en el corazón, siempre un recuerdo muy grande de ustedes, y bueno, la familia, cada familia que nos recibió, y siempre es un cariño y un recuerdo muy grande que tenemos siempre en el corazón con Gladys. Al hablar de Colombia se nos caen las lágrimas, realmente. Muchísimas gracias. Igualmente estaremos orando y aquí mejor dicho, les esperaremos con el plato preferido. Brian, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, hermano. No, agradecerles a todos también, como decía Dani, por la asistencia, por el poder tener al hermano sacando también de su tiempo, sí, un poquito trasnochado de pronto allá. Acá estamos más relajados, pero allá un poquito más tarde. Muchos saludos a la esposita, José. Para terminar, simplemente quería pedir el favor a Sebastián también, que ha estado pendiente en la plataforma de YouTube, que si puede terminar en oración, Sebas, y damos terminada esta serie de 3 enseñanzas de la integridad en el creyente, para estar compartiendo, meditando, aún transmitiendo con el permiso de José a los hermanos de la iglesia también en diferentes reuniones. Entonces, Sebas, si su merced por favor termina en oración y quedamos despedidos. Gracias, Sebas. Vamos a orar entonces. Padre, estamos agradecidos en esta noche por el tiempo que pudimos pasar con nuestro hermano José Carbonell. Gracias por su vida, por su esposa, por su ministerio que le has dado y por la forma en que lo utilizas, no solamente en nuestra iglesia, sino en iglesias en toda Latinoamérica, Señor. Y oramos por su vida, oramos para que él siga así como está y aún creciendo mucho más en tu gracia. Y te damos las gracias, Padre, por cómo Él ha edificado, cómo tú has edificado nuestras vidas a través de Él y a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y oramos, Padre, que esto no solo se quede en nuestras mentes, sino que lo podamos llevar a nuestras vidas prácticas, que podamos ser íntegros en toda nuestra manera de vivir, Señor, y que podamos reflejar la imagen de Cristo en cada cosa que hacemos. Te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Listo, mis hermanos, entonces un buen descanso, una buena noche para todos.
hermanos también de otros países que están también pendientes. Entonces damos ahí la despedida grupal para todos. Pueden activar de pronto ahí los micrófonos y todos